Y listo, perfecto. Bueno, Ok, ¿comenzó? Ok, dale. bueno, buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Este es el primer taller del tercer día del hackathon del evento de FabFest de Qiskit. Y es una presentar a Kevin Hofreud, joven Noriega, que va a dar una introducción a lo que es el hardware cuántico con su plática de introducción al Qiskit Metal. Adelante. Ok, muchachos, bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Qué pena la hora, en este momento yo creo que muchos de ustedes deben estar almorzando. Espero que, digamos, puedan entender todo esto, digamos, que le voy a decir. Esta es una charla bastante introductoria y pues mi idea es que básicamente pues se animen mucho a trabajar en este tipo de software, ¿sí? Mi nombre es Kevin Joven, yo soy de la Universidad del Valle en Colombia. Actualmente estoy haciendo un Inter básicamente aquí en la Universidad de Delaware, Open Quantum System, y pues ya, básicamente les voy a hablar de Kiss Metal, más adelante vamos a ver, pero pues digamos que vamos a empezar con una pequeña introducción. Entonces, este es el outline, ¿sí? En caso de que tengan preguntas, basta con decir que básicamente pónganla en el chat, yo en medio de la presentación pararé y pues lo leeré en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, sí, eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Esto van a ser estos 4 punticos que ven aquí. Vamos a empezar con el criterio de Vincenzo, que es básicamente muy simple. La implementación es en hardware y vamos a dar una pequeña introducción a los circuitos cuánticos superconductores y por último vamos a hacer la parte de Qiskit Metal. Básicamente nos vamos a encargar de diseñar un chip como tal. ¿Listo? Bueno, empezando, tenemos lo que vendría siendo el criterio de Vincenzo. ¿Listo? Para muchos de ustedes, digamos que yo sé que algunos de ustedes ya saben lo que es el concepto, para los que no, básicamente es un tipo de regla que siguen muchas empresas, muchos institutos de investigación de cómo usted construye un circuito cuántico, cómo usted construye un computador en realidad. Cuando alguien le dice a usted que eso es un computador y cuando no, ¿listo? Para eso nosotros tenemos algo conocido como el criterio de Di Vincenzo, ¿sí? Es decir, cumpliendo estos 5 requerimientos, nosotros podemos decir que esto es un computador cuántico, ¿listo? El primero de ellos, basta con decir que tiene que ser una arquitectura escalable, es decir, que uno pueda construir bastantes tipos de qubits y que estén muy bien caracterizados. Esto de muy bien caracterizado es que en realidad se comporte como un qubit, o sea, que de verdad tenga propiedades cuánticas dentro de él, ¿listo? El segundo, básicamente, es la habilidad de inicializar el estado. Es decir, que yo pueda inicializar mi QE en cualquier estado, que como ya muchos de ustedes me imagino que ya han visto, espero que me escuchen bien, que es como decir, yo quiero iniciar un estado ya sea en el estado excitado, que básicamente es el 1, o un estado inicial que sea el ground state, que sea, puede ser el 0, ¿listo? En cualquier estado que yo quiera tenerlo, ¿listo? Tiene que tener largos tiempos de coherencia. Es decir, en el caso particular, es decir, cuando yo quiero implementar una compuerta cuántica, lo que en realidad está pasando es que yo le estoy dando un tiempo físico a esa compuerta. ¿Listo? El tiempo de coherencia tiene que ser mayor al tiempo que le tome hacer la operación de la compuerta, porque si no, pues todas mis propiedades cuánticas se van a perder. ¿Listo? Aparte de eso, pues también tenemos que asegurar que nosotros podamos tener un set universal de compuertas cuánticas. Con set universal me refiero a que nosotros podamos apuntar a cualquier punto de la esfera de Bloch mediante las compuertas. ¿Listo? Es decir, tenemos que tener compuertas de un qubit, la mayoría como para decir que nosotros podemos crear en base a ese set todas las demás compuertas y también tenemos que tener compuertas de 2 qubits para poder hacer muchos circuitos interesantes, básicamente como el circuito de entrelazamiento. Eso sería lo mejor, o teleportación cuántica o demás tipos de circuitos que nosotros podamos hacer. Otra cuestión que nosotros podemos hacer es la habilidad para medir los qubits. Esto parece un poquito como, pues, como si puede que sea muy fácil, pero no, esto tiene toda una teoría detrás que viene siendo el control cuántico. Control cuántico y las misiones cuánticas es un área increíblemente grande que corresponde a todo esto. ¿Listo? Estos 5 punticos, entonces, básicamente es cuando una compañía o cuando ustedes, si fundan una compañía, ojalá que sí después de esta conversación, dicen, yo quiero montar mi computador cuántico, entonces ustedes tienen que comprobar de que todo esto se cumple. ¿Listo? Excelente. Listo. Ahora quiero hablarles, y creo que ya me imagino que ya les he hablado mucho, así que esto lo va a pasar muy rápido de todo el tipo de arquitecturas que existen.
¿cierto? O sea, existen los loops superconductores, que es básicamente lo que trabaja aquí algunos compañeros de IBM, Google y Quantum Circuits. Está la trampa de iones, que trabaja IonQ. Está los puntos cuánticos en Silicon, que los trabaja Intel. Están los qubits topológicos, que los trabaja Microsoft y Bell Labs. Y está NV Center Indiamo. Es mejor creo que decirlo inclusive en inglés, la verdad. Que los trabajan algunas compañías. Aquí faltan otras dos, que son los átomos neutrales y que son los fotones. ¿Sí? Los fotones, que creo que ya han visto en algunas de sus charlas, que los maneja Xanadu, que son otras plataformas que la verdad son muy buenas, ¿sí? Todas estas plataformas cumplen lo que estábamos hablando anteriormente, que es básicamente el criterio de Vicenzo. ¿Listo? El día de hoy, pues obviamente, pues como verán en la charla, pues nos vamos a enfocar en los circuitos superconductores. Antes de eso, y por eso que ojalá espero que lo esté cogiendo en un buen ritmo, voy a hablarles de lo que viene siendo los bloques, básicamente, cómo nosotros construimos, cómo nosotros empezamos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar como por lo que básicamente es como la unidad más pequeña, que es la unión Josephson, ¿listo? Para algunos de ustedes, sean físicos, sean matemáticos, sean ingenieros, independientemente de, digamos, del background que ustedes tengan, básicamente una unión Josephson es que nosotros cogemos dos materiales que a temperaturas bajas se comportan como superconductores y ponemos un aislante, listo, en la mitad. Básicamente, eso es una unión Josephson. ¿Qué es lo que nos otorga esto? Básicamente, bueno, aquí para algunos de ustedes que sean de pronto ingeniero, que tengan un background de circuitos, aquí pueden ver que uno puede representarlo circuitalmente. Todo esto tiene su representación circuital. Pero ahorita yo digo, bueno, ¿y esto cómo se ve en realidad? O sea, esto físicamente cómo es. Pues esto se ve de esta manera. Es decir, lo que nosotros hacemos con unas técnicas que créanme que son muy difíciles de litografía, que yo todavía, la verdad, personalmente no conozco muy bien, pero lo que voy a hacer es básicamente poner lo que son los sustratos de algunos de los superconductores que es más conocido y que es muy abundante, que es el aluminio y dióxido de aluminio sobre aluminio. Esto me permite hacer básicamente la unión en bajas temperaturas, la unión Josephson. ¿Qué es lo que pasa? Esta unión lo que me caracteriza es que nosotros podamos tener un comportamiento increíblemente interesante que básicamente es cuántico a ese tipo de temperaturas. Ahora, listo. Para muchos de ustedes, yo creo que han escuchado por muchas partes básicamente lo que viene siendo, bueno, que las arquitecturas de superconductores tienen, ¿no?, lo que son flux qubits, char qubits, phase qubits, todo este tipo de arquitecturas que por ende, que por cierto, todas de ellas tienen uniones Josephson, son muy similares, pero muy particulares entre sí, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus particularidades, ya sea un tiempo, ya sea una respuesta al ruido, ya sea que atenúa más, atenúa menos, ya sea que sea desconfigurable y demás, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus propias características que me gustaría en realidad decirles, pero en el día de hoy solo nos vamos a enfocar en el qubit de carga, ¿listo? Entonces vamos a empezar con lo que viene siendo las arquitecturas como más básicas, principales, básicamente como para que ustedes empiecen en ese mundo, ¿listo? Voy a hablarle de dos, que básicamente en ese es un Trasmon qubit y un Exmon qubit. Ambos son Trasmon, ya más adelante vamos a ver exactamente que son dos muy similares, ¿sí? Yo creo que la figura de la izquierda la han visto demasiado y la figura de la derecha para algunos también es muy familiar, pero esto es muy sencillo. Van a ver exactamente circuitalmente esto representándolo como en realidad se ve, ¿listo? Entonces, empecemos con uno básicamente de mis favoritos. Ya verán más adelante por qué es mi favorito, porque básicamente esto es un capacitor unido en paralelo con una unión Josephson, ¿sí? Tan simple como eso, nosotros podemos decir que este tipo de arquitectura se puede representar ya sea en esta forma circuital, que nosotros ponemos como Josephson y capacitor, para algunos que tengan background en física y otros de ingeniería, ya sea que uno lo ponga en paralelo o simplemente lo podemos decir, bueno, pues esto simplemente es de esta manera. Es decir, nosotros lo hacemos solo uno y ya está. ¿Listo? Sería muy sencillo de cierta manera. Ahora, ¿por qué yo les expliqué básicamente lo que es la unión Josephson? Pues resulta que yo sé que para algunos de ustedes puede ser muy raro, porque para mí también lo fue en su principio, que este pedacito de aquí que está azulito, en realidad lo que es o lo que puede ser es una unión Josephson. Es decir, son dos cables aquí y aquí entre este pequeñita cuadrito que hay aquí, ponen la unión en Josephson de esta manera. ¿Listo? O sea, superconductor, superconductor y ahí lo que viene siendo el aislante, el insuladero. ¿Listo? De esta manera, básicamente, nosotros podemos construir lo que viene siendo el qubit de carga. ¿Listo? En este caso, el Trasmon.
Puede tener muchas arquitecturas. Esta arquitectura que les estoy mostrando aquí es como la más básica, es decir, tenemos solamente una unión, mientras que esta de aquí, esta es un poquito más compleja. ¿Por qué? Esta básicamente me tiene dos uniones Josephson, pero esto crea una particularidad muy interesante, demasiado interesante, que es que crea un SQUIT. Yo creo, por abreviación, es skewed, que básicamente es decir, listo, crea un bucle o crea un tipo de loop entre una corriente y un flujo que hace y que me caracteriza, y esto es una de las cosas muy importantes de por qué este circuito es bastante característico, que me permite adecuar la frecuencia en la que mi Transmon funciona. Entonces ahorita ustedes preguntarán, vale, ¿cómo así que frecuencia? Sí, efectivamente. Nosotros, y como muchos de ustedes están acostumbrados básicamente a lo que es la esfera de Bloch, entonces digamos que quiero hacerlo como con la analogía de la esfera de Bloch. Si yo quiero pasar de mi estado de 0 a 1, en la, digamos, en la imagen circuital, usted dice, no, pues eso es muy sencillo, eso es muy trivial, ¿sí? Yo solo pongo el 0, lo inicializo en 0, le pongo una compuerta X y yo sé que va a tener un 1. Y yo te voy a decir, excelente. Físicamente, en realidad, ¿eso cómo se representa? Ese físicamente, cómo esa compuerta X se está implementando. Entonces, ¿qué pasa? Esa compuerta X, esa que tenemos ahí, lo que hace es que manda un pulso a nuestro qubit, que inicializamos en 0, manda un pulso y ese pulso lo que hace es activar de 0 a 1, o sea, del estado base al estado excitado, ¿sí? Por medio de esto. Esa frecuencia, cada uno de los qubits tiene una frecuencia diferente. Es decir, si yo dejo esta arquitectura de aquí, y eso es lo importante, esto tiene una arquitectura que tiene una frecuencia fija. Es decir, yo le defino una frecuencia de 5 GHz. Cuando yo mando ese pulso a 5 GHz, pasa de 0 a 1. ¿Es correcto? Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo muchos qubits, que es lo que pasa, ¿cómo hago yo? No, yo a todos no puedo dejarlos en 5 GHz. ¿Por qué? Porque lo activo la mayoría. O activo todos los que estén, digamos, al lado de 1. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo modifico la frecuencia con la que el mismo pasa de 0 a 1. Y es gracias a esta arquitectura. ¿Sí? Dependiendo obviamente de la aplicación, tú puedes decir, bueno, pues yo puedo dejarlo fijo y no pasa nada, ¿sí? Creo uno a 5 GHz, creo el otro a 5.5 y pues ya se salió, pues ya me evito el problema. Muy cierto, pero ahorita dígame qué pasa cuando quieres hacer 433 qubits. Eso va a ser un poquito difícil de manejar. Es decir, ya no puedes como dividirlos tan bien. Entonces, esta es básicamente la magia de este tipo de loop que nosotros hacemos aquí de unidad Josephson. ¿Listo? Excelente. Viene el Exmon y básicamente aquí, digamos que puede ser un poquito como muy diferente al anterior, pero créanme que básicamente estamos trabajando bajo el mismo concepto. Solo que ahorita el capacitor tiene una shape, o sea, una forma de cruz. Y esa es toda la gracia del Exmon. ¿Por qué le ponemos esta forma y no la anterior? Bueno, porque pues de cierta manera esta cumple con algunas propiedades diferentes a las demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es la representación circuital del Exmons. ¿Por qué? Porque el Exmon tiene una particularidad de que la parte que refiere a básicamente a la unión Josephson, pues aquí está exactamente lo que le mencionaba. Es decir, aquí tenemos el SQID, que es el SQUID, que básicamente me permite el flujo aquí. Este flujo está cuantizado, por cierto. Creo que ya muchos de ustedes creo que ya han escuchado bastante esta frase de cuantizado. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la arquitectura y por eso digamos que este Exmon es tanto pedagógicamente como de investigación bastante interesante. ¿Por qué? Porque me permite de cierta manera visualizar mucho mejor que el anterior Transmon exactamente cómo yo leo, cómo lo acoplo, cómo lo controlo o cómo le cambio. Que básicamente estos dos son controles. ¿Listo? Este de readout es básicamente que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Todo lo que tiene que ver con exactamente cómo yo introduzco la información o cómo yo saco la información de mi qubit. ¿Listo? Y cómo lo acoplo también, porque es decir, pues tener un qubit es muy bonito, pero pues un qubit así solito, pues no es que me guste mucho, ¿sí? O sea, uno quisiera tener muchos más. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las fusiones de onda? Porque yo creo que algunos, para los que son físicos, dirán, bueno, sí, bonito, bastante bonito. Con fusiones de onda, el sistema, qué pasa con los niveles de energía, ¿cierto? Porque algunos me dicen, bueno, pero los niveles de energía, ¿cómo son ahí? Todo eso. Sí,
Si bien podría ponerlo, la verdad me gustaría más que lo experimentara por usted mismo. Hay algo muy interesante. SC Qubits es un tipo de framework escrito en Python también, junto con Qiskit Metal, que me permite básicamente visualizar las funciones de onda y los niveles de energía de cada uno de los qubits. Esto es muy simple, esto es básicamente por propósitos pedagógicos, no es el punto de la charla que les quiero dar, pero básicamente quiero dárselos como a conocer. Es decir, aquí lo que ustedes tienen es que básicamente pueden ver lo que son el tipo de qubit, ya sea el Transmon, que estuvimos hablando, el Tunable Transmon, que básicamente es configurarlo, el Fluxonion, el Flux Qubit, que son el otro tipo de Flux Qubits que tenemos, el Zero Pi, el Full Zero Pi, el Cospi Qubit. El Zero Pi es muy interesante últimamente, hoy en día, digamos, está agarrando muchísima fuerza, pero pues digamos un poquito más complejo de explicar respecto a esto. ¿Listo? Aquí básicamente pueden ver las funciones de onda y los niveles de energía del Transmon, que depende de unos parámetros. Esos parámetros son la energía de la unión Josephson, la energía del capacitor y otro tipo de parámetros que digamos que me caracterizan mis frecuencias y exactamente cómo se comporta mi qubit a medida que yo básicamente lo manipulo. ¿Listo? Este software es muy entretenido, la verdad que es muy bacano y yo lo recomiendo en caso de cuando estén, digamos, sin mucho que hacer, pues echarle un vistazo, ¿sí? No pierden nada y la verdad que podrían aprender demasiado. Listo. Finalmente, listo, sí, tener un qubit, como hablábamos anteriormente, sí, puedes tener un qubit, pero en realidad uno no me sirve de nada. O sea, uno es muy sencillo. Entonces, pero entonces yo cómo hago que ellos interactúen, como en realidad algo que nosotros queramos hacer con puertas de dos qubits. Es decir, si solo tengo un qubit, yo solo puedo hacer con puertas de un solo qubit. Eso no es tan interesante, o al menos en cierto punto de vista, mi punto de vista no es tan interesante, ¿cierto? Yo quiero que ellos interactúen, yo quiero hacer con puertas de dos qubits. Para esto, tenemos que hacer una interacción entre ellos. La interacción es muy interesante aquí y puede ser de dos maneras. Vamos a hablar lo que es básicamente digamos, el acoplado directo, que es básicamente listo. Pues yo pongo un cablecito y los uno. Y simple. Básicamente eso lo podemos hacer, ¿sí? Hay muchas arquitecturas y muchos, digamos, papers de investigación que básicamente hablan de esta arquitectura y que la pueden explicar de cierta manera. Muchos lo crean de esta manera, lo cual es bien, ¿cierto? Esta es básicamente la representación circuital. Digo, para muchos de ustedes que lo conocen, como ya básicamente he explicado aquí, esto ya saben exactamente qué es, que es básicamente el Exmon que está aquí. El otro Exmon que pueden ver aquí, pues el otro que está al ladito, y esta representación es básicamente la de un capacitor. ¿Sí? Aquí tenemos un capacitor. ¿Cómo decir, bueno, yo quiero acoplarlo de esta manera o de otra? Bueno, eso depende mucho de tanto de la aplicación que quieras como exactamente qué propiedades le quieras dar a tu qubit, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también tenemos otro que es un acoplado mediante un resonador. Es decir, en este momento, y creo que aquí quizás no se ve muy bien, pero creo que de pronto este tipo de serpientes la han visto en algún momento. Estoy muy seguro en las arquitecturas que pueden ver. Si ustedes buscan en este momento circuito cuántico superconductores de IBM, yo creo que van a ver mucho este tipo de arquitectura. Quizás no con el Exmon, pero sí quizás con el Transmon. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que básicamente esto, el ponerlo de esta manera, a ese nivel de detalle, me permite que lo acople mediante un resonador, que es básicamente un circuito LC. ¿Listo? Es bastante sencillo. Esto me ofrece muchísimas más características que el anterior, que acoplarlo directamente, ya sea en términos de ruido o en otro tipo de términos. Pero pues digamos que en principio, más o menos, y si yo les puedo dar una recomendación, esto siempre es por, digamos, si usted quiere aplicarlo o acoplarlo con control, ¿cierto? Si usted quiere mandarle mediante esto un pulso, si por aquí lo mide y de ahí en adelante. Y esto por lo general es mejor acoplarlos, o sea, los qubits los acoplamos mediante resonadores. ¿Listo? Esta es la presentación circuital. Y bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? Tenemos preguntas en el chat. Ok. Dale, dale. Vamos que es un comentario de Juan Monroy sobre, bueno, las charlas ya yo creo han sido más bien básicas. Técnicamente toda esta gama de clasificadores de qubits es la primera charla de este estilo. Ok. Ok. No, Bueno, ¿Hay, eso hay supongo que es bueno. alguna, sí? ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes?
Espero que todo esté Si no hay claro, no, preguntas, no les dé miedo, pregunten, si no, puedo seguir y pasar a la parte, digamos, ¿sí? ya Miguel preguntó, Ok, en los resonadores, ¿hay control en esta parte como en los Trasmos y Exmon? en los resonadores, o sea, si Ajá. te refieres aquí en la parte de los resonadores, bueno, ¿por qué resonadores? Porque un resonador lo que nosotros podemos hacer es acoplarlo, es decir, cuando nosotros creamos un resonador, a ese resonador nosotros le damos una frecuencia en específico, una frecuencia de resonancia. Eso me permite a mí, dependiendo de qué tipo de, digamos, de interacción quiera hacer, es lo que me permite básicamente interactuar un qubit con el otro. ¿Listo? Si bien se puede hacer también el otro, pero a veces es mucho más en términos de ruido. En términos de ruido es mucho mejor esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en términos de ruido, créame que el ruido de verdad es muy molesto a este tipo de escalas, demasiado molesto. Si uno tiene este tipo de qubit y yo quiero lo que es medir este qubit, es decir, yo mando un pulso, al mandar el pulso, ¿qué es lo que va a pasar? El pulso, digamos de manera esquemática, digamos aquí voy a hacerlo con el mouse, va a pasar de esta manera, va a hacer esto, va a llegar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, va a pasar por todo, va a pasar por todo. Pero ¿qué va a activar? ¿Qué nivel de energía va a activar? El pulso a la frecuencia en la que esté mi qubit. ¿Listo? Es decir, si mi pulso tiene una frecuencia de 5 GHz, que por lo general siempre se diseña de 1 a 9, si no estoy mal, ¿qué va a hacer? Va a activar la frecuencia de este al otro. ¿Listo? Sin activar este, sin activar este. Esa es básicamente la gracia que me permite. También el resonador, eso digamos que de cierta manera reduce un poquito el ruido mediante eso. Los resonadores también se pueden hacer para medir el QI de manera indirecta, que creo que de pronto lo han visto que es de una manera no demoledora. ¿Listo? Que es decir, en lugar de medir este QI directamente, o sea, mandarle un pulso de medición directamente al QI, que eso lo acaba, lo que nosotros hacemos es que básicamente construimos una relación entre el resonador y el qubit. Para que cuando nosotros midamos, no vamos a medir el qubit para acabarlo y volverlo una nada, sino que básicamente medimos el resonador y las características del resonador están correlacionadas con los niveles también de energía de mi Trasmen. Esa es básicamente, o el ESPON en este ejemplo. Y esa es básicamente una de las muchas funcionalidades del resonador. Créame, que el ruido de verdad es bastante molesto. Hay una teoría, como les mencionaba, de medición que trata todo ese tipo de sistemas. ¿Listo? Hay otras arquitecturas, inclusive muy interesantes, que ahorita más adelante la vamos a ver, que permiten que, bueno, que ya el ruido no sea tan molesto, ya sea el ruido de carga, porque el ruido de carga, ruido de flujo y otro tipo de ruidos que básicamente esa es lo que nos diferencia a los demás tipos de arquitecturas. ¿Listo? Creo que ya ha quedado claro, Miguel. Ok, y tenemos un par más de preguntas. Si podemos Ok, checarlas ok, de ok. repente contigo. Dale, Primero de dale. Hugo Cristian Ojeda, dice, soy ingeniero electrónico y para diseñar circuitos electrónicos clásicos utilizo Altium Design. Para el caso de diseño de circuitos cuánticos, ¿qué software se está utilizando? ¿Qué se usa? Excelente. Me gusta esa pregunta porque en realidad es el título. Qiskit Metal, que más adelante vamos a ver exactamente y es básicamente esta pequeña diapositiva que está aquí. La que sigue básicamente te va a explicar exactamente cómo vamos a hacer esto. ¿Listo? Que es básicamente un framework muy completo. Pero sí, en Altium se puede diseñar los tipos de circuitos. A niveles de este tipo, de este estilo, como te mencionaba, las técnicas ya son de litografía, son un poquito más, digamos, cuidadosas respecto, digamos, una plaqueta como tal. Así que, pero lo bueno es que básicamente todo este tipo de circuitos lo puedes diseñar con Qiskit Metal. Y ya más adelante vamos a ver una de las principales diferencias de por qué Metal y por qué no otro, ¿sí? Entonces más adelante creo que te va a quedar muy claro. Ok, perfecto. Otra pregunta más de Juan Monroy. Súper. Dale, Juan. O sea, un qubit es técnicamente el estado cuántico del material. Al mandar un impulso, pues cambia los niveles. ¿Entiendo bien? Exactamente, exactamente. ¿Por qué nosotros no diseñamos los qubits como un resonador solito? Es decir, porque esto también tiene una frecuencia de transición, ¿es correcto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O por qué nosotros tenemos que usar una cosa tan complementaria como una unión Josephson? ¿Qué es lo que me permite eso? Que de pronto lo han visto, pues, no sé si de pronto en alguno de los cursos, en alguno de los Qiskit Global Summer School, por aquí va a asumir que de pronto no lo han visto.
La representación, y aquí me voy a devolver un poquito, la representación de un oscilador es una parábola, que es un oscilador básicamente, digamos, de toda la vida, en donde los niveles de energía están equidistantes. Es decir, si yo quiero pasar del 0 a 1, es la misma energía o la misma frecuencia que yo tengo que hacer para pasar del 1 al 2. ¿Listo? Eso en computación cuántica a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque yo le mando un pulso de 5 GHz y yo creo que pase del 0 a 1. Pues eso no va a pasar de 0 a 1, que eso va a pasar de 0 a quien sabe qué nivel. Y eso no queremos. ¿Es correcto? O sea, yo quiero saber, y entre eso están las divisiones de Divisenso, que yo pueda distinguir muy bien lo que es mi estado 0 y mi estado 1. Punto. ¿Tendrá más estados excitados? Claro que sí, claro que los tiene, todo esto los tiene, pero yo quiero distinguirlo y quiero, digamos, isolarlos a ellos dos para yo poder hacer mi computación cuántica. ¿Qué pasa entonces? El oscilador por sí solo no me sirve, así que cuando nosotros le llamamos la unión Josephson, lo que pasa es que los niveles de energía cambian. Es decir, si yo quiero pasar del 0 al 1, me va a cambiar, es decir, sea 5 GHz, por poner un nombre. Pero del 1 al 2 ya no son 5, como en el oscilador normal, sino que ya son 6. Es decir, que yo tengo que mandarle un pulso de 5 GHz para pasar del 0 al 1 y quedo tranquilo, ¿sí? Por eso es que aquí más o menos, aquí quizás no se ve muy bien, pero digamos, en este caso, pues créanme por opciones de fe, pero aquí lo pueden ver casi muy bien, que en el Fluxonion, que básicamente como pueden ver, el primer nivel de energía está muy distinto aquí al segundo, y es muy distinto la diferencia que hay de aquí, del primero, del estado ground al primer estado excitado, es muy diferente al primer estado excitado con el segundo. ¿Sí? Aquí lo pueden ver bastante bien, y es algo de, digamos, que lo que yo les quiero dejar en claro, que por eso es que nosotros usamos uniones Josephsons con circuitos en lugar del simple oscilador armónico. Espero que haya quedado bastante claro. Ok, y una última pregunta rápida antes de continuar con la Adelante. De Isaac Méndez. Dice, hola, estos acoples con capacitores es similar a un acople de impedancia en electrónica convencional. Es correcto, efectivamente. Como ya pueden ver algunos de ustedes, para los que son, digo, algunos que son ingenieros y algunos que saben de circuitos, esta pequeña diferencia, o sea, este pequeño espacio no es a propósito que yo lo dibujo, esta pequeña diferencia está. ¿Por qué? Porque eso me permite caracterizar a mí un capacitor, ¿cierto? Como muchos de ustedes básicamente han visto. Esa pequeña diferencia que nosotros hacemos, que inclusive también la hacemos en código, es lo que me permite a mí caracterizar un capacitor. Inclusive, para irnos mucho al detalle, este tipo de, digamos, no sé cómo decirle, de formita, que es como una pequeña garra, que es así, ya iba a ser así, pero pues yo sé que ustedes están viendo así. Esta garra no está pegada, o sea, esta garra está ahí entre esto para formar básicamente es el acople, ¿listo? Es básicamente una de las gracias que básicamente pues tiene este tipo de circuitos, pero sí, estás en lo correcto. Perfecto. Bueno, creo que son todas las preguntas. Okay. Adelante, Kevin. Listo, perfecto. Asombroso. Buena pregunta, muchachos. Sigan así para la siguiente pregunta, para la siguiente sesión de preguntas. Listo. ¿Por qué Qiskit? ¿Por qué Qiskit? ¿Por qué no otra cosa? Aquí básicamente voy a decirles el poder que tiene Qiskit. De pronto ha visto alguno de ustedes lo que es Qiskit Dynamics. Qiskit Dynamics es lo que me permite a mí simular hamiltonianos que dependen del tiempo. Es decir, que me permiten caracterizar toda la evolución de mi sistema. ¿Listo? Qiskit Dynamics por sí solo es un framework demasiado poderoso. ¿Listo? Que yo creo que de pronto, si no lo han visto, lo verán más adelante, pero pues básicamente lo que son sistemas que dependen del tiempo, en toda parte tenemos esos. Así que, bueno, este software me permite, o este framework básicamente me permite hacer todo ese tipo de cositas que también tiene Qiskit. Como hablábamos de pulsos, porque nosotros también me puse a hablar de pulsos. También Qiskit tiene una librería dedicada específicamente a los pulsos. Lo que yo les decía, no, pues yo mando un pulso de 5 GHz de aquí para allá, de allá para acá. Eso también lo tiene Qiskit. No sé si alcanzan a ver, pero pues aquí con los pulsos dice Qiskit. O sea, dice Qiskit aquí. O sea, muy interesante, muy chistoso. Me gustó mucho, entonces por eso puse esta imagen. Y lo que hace básicamente aquí te dice todo exactamente lo que tiene que pasar. Es decir, si yo le mando un pulso al QB1, yo le mando un pulso al QB2, le mando un pulso al QB3, ¿cómo entrelazo este QB con este QB? Pues mando un tremendo pulso para entrelazarlos y que actúe de una cierta manera.
¿listo? Que permita el entrelazamiento o básicamente la interacción entre un QB y el otro, para poder básicamente hacer compuertas de dos QBs. Por sí solo, Qiskit Pulse también es básicamente otro framework grandísimo como Qiskit Dynamics. ¿Listo? Por último, Qiskit Metal. Entonces, Qiskit Metal, ¿qué es lo que me permite a mí hacer? Básicamente es como diseñar como tal, tanto en los Transmons como el circuito. Por sí solo, estos tres básicamente son todo un módulo que son muy interesantes. Es decir, tú lo que haces continuamente es, bueno, diseñar, mandar pulsos, probar, tiempo, pulsos, diseñar y de ahí en adelante. Esto es un, digamos, un tipo de framework, que podemos decirlo de cierta manera, un tipo de bucle aquí, que es básicamente lo que me permite a mí hacer todo este tipo de cosas. Es decir, entonces, para Isaac, pues digamos, él es muy bueno en Qiskit Dynamics, ¿cierto? Para Juan es muy bueno en Qiskit Pulse. Y para Juanchito, es muy bueno en Qiskit Metal, ¿sí? Entonces ellos tres van a trabajar básicamente muy entre ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito que tiene esto de computación cuántica y esto es lo bonito que tiene el hardware. Es decir, todo esto se combina. Aquí no hay cosas de que no, pues yo me voy a sentar aquí y voy a calcular como un enfermo, solito para mí. No. Tú siempre trabajas con alguien que es muy diferente, digamos, a ti. Porque el que básicamente diseña estos circuitos puede que no simule, y puede que no haga cálculos matemáticos súper fuertes como un físico matemático, pero los tres están haciendo solo un trabajo que es básicamente que ese circuito funcione para una persona que está en la casa como ustedes y manden un request en el IBM Composer y le pueda correr algo. ¿Listo? Entonces, todo esto, como les digo aquí, hay espacio para todo, muchachos. Para todos ustedes hay mucho espacio aquí en estas áreas, ¿sí? Y esto solo por mencionar básicamente una pequeña parte de lo que yo conozco, porque esto es gigante. ¿Listo? Pero pues, como todo lo bueno es poquito, pues lastimosamente yo solo me voy a dedicar en este caso a la parte de Qiskit Metal. Entonces, listo. Qiskit Metal. Ahora sí vamos a ver el diseño. Ahora sí vamos a diseñar, vamos a ver qué es lo que es esto. ¿Listo? Solo por darles una prueba exactamente de lo que se puede hacer, uno puede en Qiskit Metal diseñar como tal el circuito cuántico que tienen los computadores de IBM. Y no solo los de IBM, todo lo que usted piense, cualquier arquitectura la puede hacer y diseñar mediante Qiskit Metal. Entonces, bueno, entonces vamos de nuevo a los principios, que de pronto algunos de ustedes de pronto descansaron y mientras estaban comiendo dijeron, no, esto es demasiado, esto no me gustó mucho. Pero pues digamos que por algo es la idea de básicamente que yo le enseño todo esto. Por eso empiezo, digamos, desde los principios. Aquí como pueden ver es básicamente las arquitecturas. Ustedes se pueden ir a esta página cuando quieran y aquí pueden ver exactamente todo lo que tiene que ver con todo lo que viene a ser los qubits y los acopladores. Ahora, aquí pueden ver básicamente la estructura que tratamos al principio, el ESMONS. Aquí pueden ver el TRASMONS, que estos, como les dije, digamos, estas son las dos arquitecturas básicamente que yo les quería comentar, pues digamos que son las que yo más conozco y con las que me siento, digamos, como a gusto. Uno por el hecho de que básicamente son las dos más conocidas y hay mucha bibliografía. Otras son un poquito más exóticas, un poquito, diría, bastante exóticas. Por ejemplo, este TRASMONS concéntrico, que esto tiene una arquitectura increíblemente interesante. ¿Por qué una arquitectura? ¿Cuál es la clase de diferencia entre una arquitectura y otra? O sea, yo por qué lo hago con una cruz, por qué lo hago con un sándwich o por qué lo hago con esta bola y dos palitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, recuerden que básicamente en cada una de ellas te permite una conectividad tanto diferente como algunas propiedades, ¿sí? Dependiendo como tú unas una cosa con la otra, eso es muy importante y los que estudian circuitos de pronto yo creo que me darán la razón. Es muy importante saber exactamente tú cómo conectas la otra. La topología de tu circuito te puede dar unos beneficios o te puede quitar otros. ¿Sí? Por eso es muy importante siempre tener como la más óptima, la mejor en términos de tu aplicación. ¿Listo? Por ende, aquí como les digo, aquí cosas exactamente muy exóticas, son muy interesantes. Por ejemplo, este Transmon que es Interdigitate. Entonces esto tiene como, creo que de pronto lo han visto ustedes en algún tipo de curso de electrodinámica cuántica, no estoy seguro, pero de pronto lo han visto. Si pueden ver este pedacito que ven aquí, adivinarán qué es. Exactamente, la unión Josephson. Quizás no una, quizás son varias, porque la unión es Josephson. Son muy especiales porque eso se puede increíblemente hacer tan pequeño
que uno ni siquiera sabe exactamente dónde es que está. ¿Listo? Lo demás que es un capacitor. Lo demás que es un capacitor con una figura muy curiosa, como si fuera un resonador, que de pronto ya algunos de ellas la habrán cogido. ¿Listo? Hay otros tipos de qubits, como el qubit de forma de estrella. ¿Sí? Como te digo, cada uno de ellos tiene una conectividad y digamos, un propósito específico. ¿Cierto? Algunos son solo para probar, porque tú también te puedes sentar en Qiskit Metal y decir, bueno, ya han hecho estrella, ya han hecho sándwich, ya han hecho una X, ya han hecho una cosa muy extraña, ¿cierto? ¿Qué me puedo hacer yo? No, pues hagamos una arquitectura nunca antes vista. Hagamos, no sé, hagamos un qubit con forma de triángulo. Y a ese qubit con forma de triángulo tú le das tus propiedades, ¿cierto? Obviamente hay mucho detrás de esto, entre eso la materia condensada, que es básicamente qué tipo de topología hay, ¿cierto? Pero pues para ellos que quieran diseñar ese tipo de qubit súper extraño, súper, no sé, súper exótico, pues para ellos también lo que tú puedes hacer en Qiskit Metal es básicamente crear la unión Josephson, porque ese es el fundamento básico en todos los circuitos, en todos los transmos, en todos los qubits, siempre vas a tener una unión Josephson. Eso, mejor dicho, es el bloque principal. Por eso empezamos con él. ¿Listo? Lo demás es agregar literalmente metal, capacitor y salió. ¿Listo? Y asignarle las propiedades. Eso es básicamente lo interesante y la fuerza que básicamente tiene Qiskit Metal. Ahora, puede que esta no sea la única manera, pero digamos que esta es la manera que yo me siento un poquito más cómodo de enseñarles a ustedes y de una manera muy didáctica, que es básicamente este tipo de workflow. O sea, qué paso a paso seguir, ¿cierto? Para crear. Una cosa que yo les quiero dejar muy en claro. Bueno, se me olvidó decirles. Nosotros vamos a trabajar exactamente con este tipo de trasmo, que es el trasmo tipo sándwich, que es muy conocido, como vieron en la imagen anterior, como de los, no me acuerdo, 10 qubits más o menos que habían, y con este tipo de resonador. También tenemos copladores directos, o sea, eso está también directo, pero pues en este caso para acoplar qubit por qubit, vamos a utilizar un resonador. ¿Listo? Ahora, ¿en qué iba? Así, les iba a comentar. Hay algo muy específico aquí, y esto digamos que ustedes lo deben saber, porque Qiskit Metal, si bien es muy poderoso, es muy nuevo, ¿sí? Entonces me refiero a una pregunta, me hago referencia a una pregunta anterior que mencionaban Altium, ¿sí? Altium es muy bacano, ¿sí? Porque te permite básicamente mover exactamente los circuitos, poner un capacitor aquí, ponerlo acá allá, y de ahí en adelante. Es muy interesante, pero aquí en Qiskit Metal todavía en otros no se tiene esa habilidad, hasta donde yo tengo entendido, de nosotros mover físicamente en la interfaz el trasmo. Ahorita más adelante lo van a ver por qué les estoy diciendo esto. ¿Listo? Pero bueno, antes de eso quiero de nuevo comentarle aquí sobre el workflow que tenemos. ¿Listo? Esto puede parecer muy simple, pero de verdad que la librería es algo que uno siempre tiene que hacer. ¿Cierto? Importar la librería, saber con qué librería va a aportar, va a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque créanme que todo este tipo de qubits, cada uno de ellos es una librería diferente. O sea, tú puedes importarlas todas, pero pues si no las va a utilizar, pues no tendría mucho sentido en términos de memoria. ¿Listo? Para los que estudian computación programada, la programación de programar, lo que son clásicos, estoy seguro que me entenderán. ¿Qué sigue? Nosotros que tenemos que diseñar el chip y darle características. ¿Cómo así que diseñar chip? Efectivamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darle una forma al chip, es decir, cuánto por cuánto, ¿sí? O sea, yo no puedo tener como un tamaño infinito porque pues eso no se puede imprimir nunca, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es darle un tamaño normalito, es decir, bueno, yo sé que esto puede ser 7 milímetros por 7 milímetros, voy a hacer un cuadrito y ahí voy a meter todo, ¿listo? Características, ¿qué tipo de características? Pues como ya vieron, algún tipo de características puede ser el material. ¿Qué tipo de material yo voy a utilizar para hacer el chip? ¿Cierto? Son cositas que son muy importantes y que Qiskit Metal la tiene muy en cuenta. ¿Listo? De aquí viene básicamente lo que es como lo diferente a los demás, ¿cierto? O lo que yo diría, en mi opinión, que es como un workflow muy general y muy, digamos, muy bonito para tratar. Yo estoy muy seguro que ustedes con 2 semanitas que trabajan con Qiskit Metal, yo estoy muy segurito que ustedes van a decir, estos 3 bloques, yo los puedo resumir en uno. Estoy muy seguro que todos ustedes podrían hacer eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque
Para métodos de, digamos, de enseñar, una de las cosas que yo considero que es bastante importante es decir, listo, nosotros primero diseñamos los qubits, pero ese qubit no viene solito. Ese qubit viene con las opciones del qubit. ¿Cuáles son las opciones del qubit? Y aquí es lo que yo les mencionaba respecto a, es bastante, digamos, cuidadoso lo que viene siendo Qiskit Metal. ¿Por qué? Entre las opciones del qubit está exactamente cuántos tipos de puertos tú le vas a dar. ¿Listo? Parece una consideración pequeña, pero no lo es. ¿Y qué tipo de distancia, qué tipo de grosor le va a cada uno de ellos? Aquí, como pueden ver, aquí este está más gordito y este está más flaquito y más chiquito. ¿Listo? Todo ese tipo de características tú las tienes que poner, o sea, las tienes que tener en consideración. Es decir, si yo quiero algo gordito o algo chiquitico. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos te permite físicamente, te permite una caracterización diferente. O sea, esto es lo que hace diferente, muy diferente al caso de circuitos, digamos, para algunos que han visto circuitos, teoría de circuitos. Es decir, pues yo pongo una resistencia y yo sé que esa cosa es del mismo tamaño, pero tienen características diferentes. Aquí no tanto. Aquí el mismo tamaño, y el mismo tamaño me va a afectar demasiado. Demasiado, demasiado. También de cuántos puertos le voy a poner, porque también puedo poner otra patica aquí para que sea de 4, como pueden ver en algunos tipos de, digamos, de qubits. ¿Listo? Esas opciones son muy importantes, que por ende también le tienen que asignar a cada uno de los pines que ustedes tienen aquí, tienen que asignarle un nombre. Hey, yo creo que de pronto algunos de ustedes ya dirán, ¿por qué? Porque yo tengo que acoplarlos. La manera de acoplarlo, o sea, yo no le voy a decir este cablecito, y como les mencionaba antes, el cablecito yo no lo cojo y le digo, únase aquí, o sea, no es lo cojo aquí y lo pego aquí, no, yo tengo que decirle, listo, yo lo creo a usted, y una vez que yo lo cree, usted se va a pegar a la patica número A del qubit número 1 y se va a pegar, y esta de aquí se va a pegar a la patica número C del qubit número 2 para acoplarlos. ¿Listo? Es por eso una de las grandes diferencias, básicamente, lo que tiene Qiskit Metal. Ahí me salté una poetía, pero espero que no le paren bolas. Para seguir explicando. El mismo concepto lo vamos a seguir con la parte de los acopladores, básicamente. Es decir, yo creo mi acoplador y a mi acoplador yo le voy a decir, usted se va a ir de aquí para allá y usted se va a ir de aquí para allá. ¿Listo? Usted ya sea que se vaya para básicamente, para donde va a entrar el pulso o se vaya para este tramo, para acoplarlo. ¿Listo? Todo eso nosotros por código se lo ponemos y se lo decimos. ¿Listo? Por último, viene algo que por cierto, se me olvidó mencionar, pero ahorita más o menos en el código lo van a ver. Por último, básicamente, listo, yo tengo que diseñar el Launchpad. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Suena a lanzar, a launch, ¿cierto? Un camino de lanzamiento. Pues ese Launchpad es donde le va a entrar el pulso de que tanto hemos hablado. O sea, por ese Launchpad donde le va a salir, le va a entrar los 5 MHz o 5 GHz en realidad a mi qubit, o por ahí es donde le va a salir la medición del mismo, ¿cierto? Eso es la importancia del Launchpad, y eso también nosotros lo diseñamos. ¿Por qué? Porque este software, Qiskit Metal, lo que permite es crear de 0 a 100 todo el chip. Es decir, nosotros vamos a tener todo lo que viene siendo en el borde, exactamente dónde le va a entrar el pulso, dónde le va a salir, dónde lo voy a medir y dónde tiene todo. Esto tiene todito, todito. ¿Listo? Por último, build, que básicamente, con esto básicamente lo que nosotros hacemos es construir el circuito y como lo pueden ver, básicamente en la diapositiva. ¿Listo? Con ese simple workflow, digamos que ustedes pueden construir lo que ustedes prefieran en términos de circuitos. Para los que son un poquito más atrevidos o atrevidas, ¿cierto? Se pueden lanzar de una vez a diseñar, ¿cierto? Tendrá otro tipo de workflow porque ya tendrías que poner una unión Josephson, decirle, voy a dar estas características, voy a pegarlo con esto y así en adelante, ¿listo? No hay límites aquí, no hay límites. El diseño es literalmente lo que, si a ustedes les gusta, digamos, un día se quedan un domingo, no tienen con quién salir, pues dicen, no, pues yo me voy a poner a diseñar circuitos, ¿por qué no? Si toca a veces, ¿listo? Ahora, bueno, vamos a ir sesión por sesión. Entonces vamos por la parte de la librería. Entonces aquí, como les mencionaba, aquí vamos a implementar o a importar el Transmon Pocket, es decir, el Transmon con forma de sándwich. Aquí le dicen Pocket. ¿Listo? El Row Mender, que es básicamente muchas de las librerías que diciendo, ya sea la del acoplador,
ya sea directo o tipo de resonador, y el Launchpad. ¿Listo? Entonces, después de importar todo esto, pues digo, esta parte muy sencilla, le voy a ir acelerando para las preguntas, y ya casi acabamos. Diseñamos el chip. ¿Qué hago con decir con diseñar? Listo, lo que les mencionaba, creo el chip. Esta línea de código es muy importante porque gracias a esto, cada vez que tú escribas construir, te lo va a actualizar. Si no, tú no la pones, no te va a actualizar. Y eso, créanme que es maluco. ¿Listo? Y aquí donde pueden ver, nosotros le vamos a poner el tamaño del chip. Este es el tamaño del chip que va a tener, tanto en X como en Y. Este es mi tamaño. Y con eso es lo que yo voy a trabajar. Aquí lo que yo hago hacer, y espero que ojalá y lo puedan ver bastante bien, aquí lo que yo estoy diciendo es viendo las características que tiene el chip. Entonces aquí como pueden ver, ¿qué material está? Silicio. ¿Listo? Ese es el material que tiene en este momento mi chip. Y miren aquí, tamaño X, tamaño Y, 11 milímetros, 9 milímetros. ¿Listo? Esta es la fuerza de Kidskin Metal, que tiene en consideración todos los parámetros posibles. Aquí vamos a la parte del qubit. Entonces, como pueden ver, aquí estoy haciendo las opciones del qubit, que era lo que mencionaba el workflow. Primero creo las opciones, que es decir, cuántos puertos tiene, del puerto A, el puerto B, el puerto C y el puerto D. ¿Cuántos de ellos están habilitados? Ah, pues solo 3 de ellos. ¿Listo? De 3 de ellos, después de eso, lo que hago es crear mi Transmon. ¿Dónde voy a poner el Transmon? Ah, pues lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí el diseño del Transmon. ¿Qué nombre lo va a dar? Este nombre lo va a dar, bastante sencillo. Y después, ¿qué opciones? Pues las opciones que están aquí. ¿Listo? Aquí, como pueden ver, básicamente, yo creé 2 tramos en backup, yo los creé, pero pues en este momento, pues aquí lo que les voy a mostrar es que estos 2 tramos tienen características diferentes, ¿sí? También a ellos yo le puedo modificar la posición en X y posición en Y, es decir, yo les tengo que poner en qué posición está cada uno de ellos para así poder manipularlos, ¿listo? De nuevo, cada uno de ellos también tiene sus conexiones A, B, C y D, que pueden ser 4, pueden ser 5 o hasta pueden ser 6 en algunos qubits, por lo digo. No hay límites en realidad. ¿Listo? Después de eso, más de lo mismo por la parte de los resonadores. Entonces, lo que hago es básicamente darle las opciones al resonador o al acoplador. ¿Y qué le digo? Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Este es como uno de los más complicados, en mi opinión. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que decirle de dónde va y para dónde va. Y eso, importante. De pronto, no sé si de pronto aquí haya un experto en RF y en lo que viene siendo imprimir circuitos, pero el tamaño de la cola, o sea, el tamaño de yo que tanto lo hago así o lo hago así, es muy importante. A nivel de estos circuitos, eso es muy importante. Eso te puede definir una capacitancia y una inductancia. Entonces, eso es muy importante, que eso por lo general siempre se tiene muy en consideración, pero pues son cosas que uno puede calcular. ¿Listo? Después de eso, más de lo mismo, creas básicamente la ruta y le agregas las opciones. Le agregas el chip, le agregas el nombre y le agregas las opciones. Como ya creo que pueden ver, la parte de las opciones como la más molesta de todos, pero créanme que con práctica esto se aprende muy fácil. ¿Listo? Aquí lo que hago es más de lo mismo, solo que en este caso lo estoy pegando a lo que viene siendo los Launchpad. ¿Listo? O sea, aquí he creado 4 y este es el más sencillo de crear porque yo solo le doy una posición en X, una posición en Y, una orientación y un tamaño. ¿Listo? Creo los Launchpad, los agrego básicamente al diseño, les asigno nombres, les pongo las opciones a cada Launchpad y construyo. Tenemos Qubit 1, tenemos Qubit 2, tenemos mi resonador y tenemos mis 4 Launchpad. Ya sea uno para mandar pulsos y otro para leer mi qubit. De nuevo, muchachos, esta es la fuerza de Kidskin Metal. Si yo tuviera un poco de plata, pues yo ahorita en este momento yo le digo a IBM, por favor, imprímame este circuito y póngalo y, no sé, tráigamelo aquí que yo quisiera probar con él. ¿Listo? Si tuviera un refrigerador, claro está, pero pues, ese es el poder. Después de eso, básicamente yo puedo mandar mi qubit a que lo diseñen, a que lo impriman y eso sería todo. ¿Listo? Tan básico como eso, también yo quiero decirles, antes de terminar, que básicamente lo que es Kidskin Metal tiene una unión con ANSYS, que de pronto algunos de ustedes lo conocen, y es para poder simular exactamente cómo es la capacitancia de todo este tipo de circuitos. Eso es muy importante, ¿cierto? No lo pongo aquí porque me quedo sin tiempo, pero bueno, de pronto más adelante daré una presentación de lo mismo para ver si todo esto va bien y si a ustedes les gusta, que espero que ojalá y les guste, pues se puede dar más adelante, ¿listo? Y bueno, muchachos, es que esperan para crear su propio circuito, ¿sí?
No hay límites para la imaginación, pueden crear lo que ustedes más quieran, las formas extrañas, componentes por aquí, yo puedo poner un Transmon en la esquina, el otro en la otra esquina, lo conecto y yo sé que esa cosa ojalá y funcione. Eso espero. ¿Listo? Pero no hay límites. De nuevo, muchas gracias pues a todos los sponsors básicamente. Y bueno, aquí hay algunas referencias que los dejo para cuando comparta las diapositivas. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Así que ya ahora sí me dispongo para la sesión de preguntas. Perfecto, Kevin, muchísimas gracias. Sí, tenemos varias preguntas en el chat, a ver cuántas podemos responder antes de que nos dé la una, porque otra sesión programada. Ok. Vamos a ver, primero vamos a empezar con Juan Monroy. Y pregunta, Listo. ¿puedo tener todas estas tecnologías en un mismo computador cuántico o cada empresa escoge una línea particular de topología? No, no necesariamente tú puedes tenerlas todas, es decir, tú puedes crear básicamente la topología que tú quieras, es decir, tú puedes poner la topología más deseada. Como te digo, eso depende mucho de las características y la aplicación de cada uno, digamos, que quieras tener, ¿sí? Algunos ofrecen más impedancia de entrada, otros ofrecen más impedancia de salida. Eso te da algunas características con términos del ruido. Tú que a veces quieres tener como tu qubit bastante aislado, que inclusive aquí, digamos, no por, digamos, hay una aplicación muy bacana que me parece muy bonita, que uno manda un chip, lo manda al espacio y los rayos cósmicos, cuando van dañando los chips que pasan por ahí, los van dañando. Eso te va creando una onda de propagación del daño. Eso créanme que es increíble y eso lo hacen con esto, ¿sí? Para ese tipo de aplicaciones, pues también existirá su topología, que esa de pronto puede ser mejor el Exmon, porque el Exmon puede hacerlo más pegado y no puede hacerlo un poquito más como pego esta X aquí, y es por eso la gran gracia del Exmon, porque usted puede poner puedes unirlos así, y el de aquí arriba lo pegas así, uniendo el de aquí y el de acá. Esa es la gracia básicamente del Exmon, que es una topología que te permite una interconexión bastante cerquita con los qubits. Yo creo que más o menos esa vendría siendo como la respuesta. Perfecto. Ok, otra pregunta de Hugo Cristian Ojeda. ¿Puedo Listo, crear mi Hugo, dale. propia configuración de qubit y testearlo para ver los resultados del performance? Claro, claro, efectivamente. Puedes crear tu qubit y este qubit, Qiskit Metal, o sea un qubit de 1, de 2, de 3, no importa. Este mismo lo que te permite es que Qiskit Metal está unido con ANSYS. Entonces, cuando tú dices, bueno, ahorita voy a testearlo, en realidad, cómo funciona. Entonces, yo creo que si alguno de ustedes se va a la página que yo les pongo exactamente en la referencia 1, de pronto no está aquí, pues bueno, está en la referencia 1. Aquí, qiskit.org.metal. Ahí en la primera página van a ver exactamente cuando tú vinculas Qiskit Metal con ANSYS, que básicamente te permite todo el análisis del performance de exactamente el qubit. Eso es increíble, pero pues eso lo digamos para otra charlita. Pero algunos de Ok, ustedes, los que estén perfecto. interesados, vayan inmediatamente aquí. Súper bien. La siguiente pregunta es de Miguel. Dice, ¿todos Dale, estos Miguel. tipos de qubits son los que IBM está utilizando para sus computadoras de mayor número de qubits, como el Washington? Pregunta. Es correcto. Si tú te vas básicamente a lo que viene siendo el Eagle, si tú te vas como a las topologías anteriores, por ejemplo, si te vas como el IBM Q5, que básicamente es uno de los que está ahí, por ejemplo, el que dice Lima, muchos de ellos, y yo creo que puedes verlos en la web, algunos de ellos tienen topología tipo sándwich. ¿Por qué tipología tipo sándwich? Porque es uno de los que mejores, hasta el momento, para al menos de 5 qubits se ha conformado. ¿Listo? Para el de 100 qubits, pues ahí habrá otro tipo de estrategias. Para el de 433, yo no me quisiera imaginar qué tipo de estrategias tienes para diseñar ese tipo de qubits, porque son muchos. Si bien esto es chiquito, son muchos qubits que tienen que crear tanto los qubits como los resonadores. O sea, es una topología. Entonces, ahí es donde básicamente tu diseño es lo que te puede diferenciar de muchos otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como hablamos de Vicenzo, para que una plataforma de computador cuántico sea buena, tiene que ser escalable y en eso va la topología. Entonces, pues de pronto a alguno de ustedes se le ocurre hacer un tipo de diseño de circuito o de Transmon que tenga forma de hexágono para que se pueda interconectar muchísimo mejor que cualquier otro qubit. Esto sería muy interesante de ver y aquí les estoy tirando una idea. Puede ser un paper. Perfecto. Y pasamos a la siguiente pregunta de Alberto Alejandro Blanco Rojas. Dale, Alejandro. ¿Alguna recomendación para aprender más a fondo Qiskit Metal, como algún tutorial de Qiskit Textbook, o recomiendan leer directamente la documentación de Qiskit Metal? Bueno,
Eso es muy interesante, es una buena pregunta. No hay mucho, digamos, mucho tutorial de Kiss Metal por el momento, mucho menos en español. Lo que yo te diría es, sí, es que está la documentación. La documentación, si bien está muy bien, le falta un poquito ser un poquito más descriptiva, porque no te explicará, digamos, todos los conceptos básicos de esto, ¿cierto? Por lo general siempre te tienes que referir, te tienes que ir atrás a Quantum Electrodynamics, Circuit Quantum Electrodynamics y todo ese tipo de, que uno solo con el nombre no dice, bueno, pero cálmate, yo solo quiero diseñar, ¿sí? Entonces, para este tipo de personas, digamos que hace falta de tipo de introducciones, por eso digamos que yo los motivo a ustedes. Yo también estoy en ese proceso, digamos, de hacer introducciones, este tipo de cosas, es decir, crear un poco más suavecito este tipo de cosas para que las personas lo aprendan, porque esto es un área bastante interesante. Así que no mucho por el momento, no hay mucho, tampoco, no hay menos ahí en español, pero la idea es que más adelante haya. Así que si alguno de ustedes está interesado, estaría encantado yo con tanto ayudarles como colaborar y de más adelante. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de Hugo Cristiano Ojeda. ¿Vale? Una vez tenemos diseñado el circuito cuántico, ¿qué empresa está fabricando estos chips cuánticos para luego tenerlo y testarlo en un laboratorio, por ejemplo? Bueno, eso es una pregunta bastante, no sé cómo decirlo, como secreta, como top secret. Yo la verdad no es que conozca muchas empresas. Por lo general, el tipo de empresas que se encargan de esto son empresas que se dedican a la litografía. ¿Por qué? Porque lo bueno y es lo grande que tiene IBM, que hasta el momento nadie lo ha superado, porque la tecnología que ellos utilizan para diseñar este tipo de circuitos ya existe clásicamente. Es decir, nosotros no tenemos que ingeniarnos algún tipo de dispositivo súper milagroso que nos imprima circuitos. No, porque eso ya existe clásicamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle otro tipo de materiales, que ya creo que ya saben cuál material estoy hablando, la Unión Josephson, los ponemos bajo cero y eso es todo. Así que hay muchas compañías, estoy seguro que hay muchas compañías que se encargan de eso, hay unas muy poderosas también, pero pues que yo te diga, esta es la encargada de imprimirlos, no sabría decirle. Ok, perfecto. Otra pregunta más. ¿Algún curso de Ernesto Alcalá? ¿Algún curso de Dale, circuitos que Ernesto. nos recomiendes? ¿De circuitos cuánticos o de circuitos clásicos? Yo hablaré por la parte de circuitos cuánticos. No hay muchos cursos. Los cursos que hay, creo que hay uno, si no estoy mal, en una plataforma virtual. Se me olvida el nombre ahorita, pero pues creo que lo puedes buscar como Quantum Hardware. Hay otros cursos que más o menos los puedes buscar por ahí, pero una guía que yo sinceramente te recomiendo es una guía bastante que pongo, no me acuerdo si la puse acá, pero esta guía de aquí, este paper de aquí, es materiales en superconductores, es muy buena. Hay otro que me parece muy increíble, que es bastante, digamos, intuitivo porque te explica todo lo que tiene que ver matemáticamente. Es una guía introductoria de ingeniería, así que no, básicamente no requieras como mucho conocimiento como tipo, uy, yo no soy físico y si no soy físico o no soy matemático, entonces yo no voy a entender esto. No, créeme que si bien también si eres ingeniero, también lo puedes entender como si fueras físico. O sea, ambos están digamos, en la misma posición para aprender exactamente esto. Obviamente cada uno de ustedes le dará un toque especial dependiendo del background, por ejemplo. Ok, pronto. Pues quedan un par de preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces les pediría a Ok, los interesados si quieren ponerlas en el foro de Discord y después podemos discutirlas. ¿Te parece bien, sí, Kevin? sí, adelante. Yo Perfecto. voy a estar ahí, también voy a estar organizando también la parte de la tarde, así que, bueno, espero que esté muy bien y gracias por atender básicamente todo esto. No, gracias ¿Listo? a ti, Kevin, por la información y por la excelente presentación. Pues bueno, a los asistentes les recuerdo que está el link de registro de asistencia Sí, y nos seguimos viendo en la tarde. Y pues, excelente día. que estén muy bien, muchachos. Hasta luego y nos vemos en la siguiente presentación. Chao, chao. Gracias, igualmente.